desde la sociedad. Regresamos. México, ¿qué está pasando en nuestro país? Me quedo impresionado con la noticia que leo en el diario del día de ayer. Ya tenía el conocimiento, pero simple y sencillamente me hablo de impresión porque lo traslado a México, lo que pasa en la India. La India es un país que tiene 65 años de independencia. 65 años de independencia. Yo estaba pequeño cuando nació la India como país libre del tutelaje y del control de Inglaterra. Era la India un país sujeto al protectorado inglés. Quienes mandaban de todo a todo, autoridades, gobernantes, los mandaban los ingleses. La India, un país de 1.200 millones de habitantes. Si hablamos pues de 65 años, ya había, ¿qué le gusta? 700 o cerca de 800 millones de habitantes. Vamos a dejarlo en 700 millones de habitantes. Un mundo de habitantes, un mundo inmenso de habitantes. Yo creo que para situarnos correctamente serían en entonces la mitad, 600 millones si nos trasladamos hace 65 años. 600 millones de habitantes cuando México tenía 35 millones de habitantes en aquella época también, cuando estamos caminando por ahí en la época de los 50. La India tiene 65, nosotros tenemos 200 años de independencia y estamos atascados, valga la expresión, no crecemos, la sociedad camina con desánimo, dice otro de los artículos de la opinión del diario del día de ayer. Ahí está, me lo estoy inventando yo, no son ocurrencias mías que porque quiero decir esto y lo otro, ahí está en la prensa. El día de ayer, el día de antier, en la noche estaba calientita la noticia, la tinta, el papel. Ellos nos están superando ya, simple y sencillamente ahí van las cifras que son contundentes. Tienen 1.200 millones de habitantes, nosotros tenemos 120, o sea, nos superan con 10 veces más. Nosotros somos 120, ellos son 1.200. Así, nosotros somos la 10ª parte en relación con ellos en habitantes. Ellos acaban de celebrar elecciones entre abril y mayo, celebran todas sus elecciones en un lapso de un mes. No se andan gastando el tiempo y el dinero y sacrificando a medio mundo para realizar sus elecciones, sus cambios políticos, democráticos, para ejercer sus políticas públicas. En un mes lo hacen, a principios de abril y a principios de mayo terminó el proceso democrático electivo y no vemos que se anden matando, no vemos que anden tomando calles y parando todo lo demás porque nadie está conforme con los resultados. Estamos hablando de 1.200 millones. Nosotros no tenemos más que un padrón de 80 millones, poco más, poco menos, de electores. Ellos tienen más de 800 millones de electores, o sea, estamos hablando de lo mismo. Nosotros somos la 10ª parte de ellos. Nosotros somos 80 electores, 80 millones de electores, ellos son 800. 800 millones que podían elegir a sus gobernantes. ¿Saben cuántos fueron a las votaciones? Y no necesito ver la prensa porque lo acabo de leer el día de ayer y lo leí ahorita hace un rato. Más de 60, o sea, como el 65% o más fueron a las urnas. No fue el abstencionismo el ganón. Ahí los que ganaron y decidieron fueron los ciudadanos. De cada 10 fueron casi 7 ciudadanos por cada 10. Estamos hablando pues que fueron a votar, si las matemáticas no me fallan, vamos a dejarlo en 800 millones de electores, pues fueron a votar casi 500 millones, el 60 y tantos %. Estamos hablando de 500 millones que fueron a las urnas a elegir a sus representantes políticos, a sus representantes en los distintos estados o como se llame en la India, que es un país grande también, territorialmente hablando. De ese tamaño estoy planteando, nada más la cuestión de la estructura democrática, política, y nosotros tenemos 200 años en que nos sacamos del tutelaje de España y que como mexicanos nos íbamos a gobernar,
y todavía tuvimos la capacidad, apoyando a Benito Juárez, con esa generación de valientes de los liberales, para derrotar después de haber combatido a los norteamericanos en el 35, cuando perdimos Texas, y después de haber enfrentado a los norteamericanos en el 47, 1847, para derrotar, pero no derrotar, simple y sencillamente tuvimos que entregar parte de la mitad casi del territorio nacional, cuando los norteamericanos con su poderío vinieron y nos derrotaron a nosotros en la época de Antonio López de Santana. Pero luego Benito Juárez, en la década de 1862, 1867 exactamente, Benito Juárez, otro personaje político muy diferente a los políticos que hemos conocido, él enfrenta con mucha dignidad y gallardía, y atrás de él está un pueblo mexicano que siempre ha caminado, un pueblo mexicano, un pueblo de abajo, un pueblo profundo que respeta y quiere a su patria y trabaja día con día. Esos fueron los que apoyaron a Benito Juárez y al ejército republicano para derrotar a los franceses y expulsarlos del territorio mexicano y dar una lección, y ahí fue donde se dio una lección cuando se fusila a Maximiliano, a Tomás Mejía y a Miguel Miramón, porque es dar una lección de que cualquiera que se atreviera de nuevo a pisar tierra mexicana para aplastar a los mexicanos, se iban a encontrar con el pueblo y se iban a encontrar con la ley. Nada de impunidad. Eso es una de las ramas que más ha dañado a México, la impunidad. O sea, hágase lo que se haga, no pasa nada, entonces se siguen haciendo tontería y media, se siguen cometiendo atracos, crímenes y violencia, porque no hay Estado de Derecho, hay lo que hay es mucha impunidad. Bien. ¿Qué ha hecho la India en 65 años? Ha dado un salto, le apostó a la educación desde hace 20, 25 años y ya dio un salto la India. Desde la década de los 80, a principios de los 90, estamos hablando pues de 20, 25 años, tal vez un poco menos, tal vez un poco más. Le apostó a la educación, y la educación está fabricando, valga la expresión, está fabricando riqueza, están fabricando productos para internet, productos para las computadoras, están fabricando conocimiento que ellos venden a los demás países, porque le apostaron a las universidades en ese tenor, y están produciendo, no son, como si dijéramos, muchas universidades y tecnológicos de la India, no son como decir rémoras que están ahí viviendo, porque cada vez que va y paga un impuesto a uno, le descuentan a uno un impuesto para la universidad, y un impuesto para la universidad, y un impuesto para la universidad, y como que no ve uno de allá para acá muchas cosas, y como que se entera uno que la universidad de uno es de las más caras de México, de las más caras. O sea, hay carreras aquí que cuestan 6, 7 y hasta un poco más para hacer una carrera. Estamos hablando de los semestres, y eso es lo que no se vale, porque cuando son carreras caras, pues mucha gente humilde pues no entra a tener educación. Le apostó a la educación la India, y ahorita es un país que está en el grupo que le llaman BRICS. BRICS son los países emergentes que van para arriba, para arriba, para arriba, y es Brasil, que ya también nos dejó muy atrás, y es la India, y es Sudáfrica, donde se acaba de realizar los Juegos Olímpicos, donde caminó un gran personaje como el Nelson Mandela, que pudo también darle la independencia a su país con respecto a la raza negra. Mandela, que logró pues la independencia en ese sentido de la mayoría del pueblo de Sudáfrica, meterlos pues a una dinámica de una sociedad más moderna donde ellos tenían derecho, y el Nelson Mandela y el que está ahorita actualmente son de raza negra, lo que antes era imposible. Estamos hablando de unas décadas para acá. Y Brasil tuvo todavía personajes, generales que tomaron el poder en los 40, en los 50, estamos hablando de Brasil. Ahora en 1940, 50, 60, por ahí, todavía tenía generales que se repartían el poder, y otro general, el último fue, creo, Goulart, por ahí se llamaba así. Pero Brasil entró a una era democrática de nombrar sus presidentes como lo hacemos nosotros aquí cada 6 años, que Lula da Silva estuvo en la presidencia, Ignacio Lula da Silva, que fue un líder obrero de prestigio, y entró de candidato y perdió y volvió a entrar y volvió a perder, hasta que el pueblo brasileño lo eligió y lo reeligió. El pueblo brasileño le permitió gobernar no 6, sino 8 o 10 años, porque el pueblo vio que era un buen gobernante. Y nosotros no podemos ver eso, no podemos darnos esos lujos, porque sabemos cómo se maneja nuestra clase política.
Entonces es como un crimen hablar de, oye, vamos a reelegir al presidente. No, hombre, olvídate. Y es una cosa así increíble, precisamente porque hemos pasado por tragos muy amargos en relación con la clase política que tiene al país atascado, con sus excepciones de los políticos que no pueden avanzar porque los demás no le permiten avanzar. Me refiero a excepciones de políticos que tienen muy claro el rumbo de México, que tienen muy claro sus valores y sus ideales, pero que lo aplasta un grupo mayoritario que dice, esto lo vamos a hacer así y así, para repartirnos esto y esto y esto, para aumentarnos los sueldos y las dietas y las prebendas y los autos nuevos y los edificios. Que hay un problema, vamos a hacer un decreto. Que hay otro problema, vamos a hacer una ley. Quieren componer todo con decretos y con leyes y no avanzamos. Tenemos ahorita un crecimiento a la baja. Lo acaba de decir Hacienda, el crecimiento va a la baja. O sea, no podemos crecer a tal nivel porque según todas las estadísticas macroeconómicas y de proyecciones económicas de Hacienda, del sector financiero, de la bolsa de valores, todo apuntan a que no vamos a crecer al 3.2 o al 3.4, vamos a crecer al 2.9 para finales del 14, 2.9, y ya corrimos 2 años a finales del 14, 2 años del sexenio del señor Peña Nieto. Entonces, la India, hablando de ello, pues en el comparativo con México, le apostó a la educación y ya va para arriba. La India, Brasil igual, Sudáfrica igual. Otro país de los que están en ese tenor es Rusia, igual también, con un poderío, utilizando sus recursos para lo que debe utilizarlos, y ya Rusia está con la idea pues también de crecer y a lo mejor retomar un camino como antes lo era, un país muy poderoso, que eran muchos estados asociados, lo que se llamaba la URSS, pero es otro cantar en ese sentido. Entonces estamos hablando de esos países: Sudáfrica, Brasil, Rusia, la India, China, y ahorita se me va por ahí alguno. Y México no está ahí. México no está ahí. Brasil nos está dejando atrás y la sociedad nuestra se nos está descomponiendo, y mucho de ello tiene pues que ver con lo precario en lo económico. ¿Cómo queremos que los jovencitos y las niñas y los niños tengan un desarrollen sus potencialidades si no hay el elemento fundamental de armonía? Porque entró la pobreza a ese hogar, porque ya estaba ahí asentada la pobreza y la miseria en ese hogar, porque falta la comida, falta lo básico, la medicina, los útiles escolares, la computadora. El lunes pasado lo decía, que a nivel secundaria había muchas secundarias que no tenían una sola computadora, secundarias, una sola computadora. Y también lo mencionaba que ya con Peña Nieto, a 1 año y medio de su gobierno, nada más se han reentregado computadoras a los niños que él prometió, de quinto y sexto, nada más de Nayarit, Sonora y Tabasco. Estamos hablando de que somos 30 estados, si no me equivoco, a lo mejor somos 32, 30 estados. Entonces, de ese país nuestro que no crece, pero sí crece en corrupción, pero sí crece en opacidad, pero sí crece en una violencia que no termina uno de explicarse cómo se da. Hace 8 días hablábamos del bullying. ¿Qué está pasando? ¿De dónde viene? Yo señalaba, y quiero aquí hacer alguna especie de rectificación porque me platicaron, porque algunos maestros que vieron el video me dijeron y me orientaron sobre el tema también, porque yo nunca atendí nivel secundaria, atendí primaria y de ahí me brinqué, valga la expresión, al medio superior, a los CEBETIS, a los CETIS, y terminé en el Colegio Palmore. En todos esos planteles, mis respetos con ellos y con los maestros, porque eso sí lo vuelvo a decir antes que me termine el tiempo. La inmensa mayoría de los maestros trabajan con mucho esfuerzo, dignidad, lunes a viernes y algunos hasta los sábados, y algunos dedican pues tiempo extra para preparar a esos alumnos que van a competir a nivel internacional y traen primeros y segundos lugares en robótica y en matemática y en física. Ahora este mes de mayo, creo que ahora a fines de mayo en Mazatlán está un representante nuestro de matemáticas a nivel nacional de la secundaria 40 de Tabalaopa, y muchachitos de bachilleres y de todos lados que nos están dando satisfacciones. Esos son producto de los trabajos de los maestros, pero los maestros no van a hacer, que es lo que yo quiero ahorita en un momento dado de alguna manera
corregir, valga la expresión. Los maestros no van a hacer lo que no se hizo en la casa. En la casa se dan valores, se viven los valores, más que se dan, se viven. El niño vive los valores cuando ve al papá que se levanta, desayuna contento y se va al trabajo y llega contento o llega en un plan tranquilo porque tiene un buen ambiente de trabajo. Y la mamá también está en un ambiente tranquila porque no tiene que estresarse demasiado, porque tiene, cuando menos, como lo dije en otros videos también, nosotros fuimos felices de niños porque teníamos 3 comidas al día, aunque fueran frijoles, tortillas y sopa, y de cuando en cuando un guisadito, pero tuvimos comida 3 veces al día y crecimos con alegría porque éramos libres, eran otros ambientes. Ya cambiaron esos ambientes, ya la sociedad es otra. Ahorita dice aquí el artículo del presbítero Ezequiel Treviso Bencomo, la familia y los medios. Ahorita la familia, de alguna manera, muchas de esas familias están metidas en los trabajos, papá y mamá, o nada más la mamá porque es la única que está en ese hogar, porque el papá no está, porque se fue al otro lado, porque se desatendió la familia, porque la abandonó, o porque la señora simple y sencillamente siempre fue madre soltera y ella se enfrenta. Más de 5 millones de madres que se enfrentan al hogar ellas solas, y obviamente tienen que trabajar porque la comida, la ropa y la medicina no le cae del cielo, de ningún arbolito, ni del rejón, ni de ningún lado, le cae del cielo. Y quise decir el rejón pensando que hay arbolitos, pero se me hace a mí que hay muy pocos. Aquí lo que quiero señalar pues es que ya la familia ha quedado a un lado, entonces los niños quedan en vulnerabilidad y esos niños se meten a los medios, a los videos, a la televisión, a unos programas de Televisa y de TV Azteca fundamentalmente que son muy raros que manejen un tema educativo. Están programas muy vacíos de contenidos educativos, culturales, que hagan reflexionar al que está frente a lo que coloquialmente la gente ha señalado como la caja idiota. ¿Qué hace? Porque lo vemos a lo largo, aunque sean municipios y sean colonias muy humildes, casi todos tienen televisión y muchos tienen antenas de dish y de aquí y de allá, pero también si nos ponemos en el lugar de ellos, ¿qué harían ellos con tanto tiempo? Si no tuvieran una televisión, o sea, se morirían de ansiedad, de estrés, de un conflicto pues de tipo mental, porque no tendrían en qué ocupar su tiempo. Entonces están viendo la radio, están escuchando las telenovelas, están viendo la televisión, las telenovelas, o viendo los partidos de fútbol o de béisbol, y lo demás que ruede, dejar pasar y dejar hacer. Y quienes son los ganones de ese dejar pasar y dejar hacer son los grandes capitales, son los mismos empresarios, con algunos nuevos que, aliados al poder, han incrementado sus fortunas en forma escandalosa, porque han incrementado sus fortunas en cientos, ya no cientos, sino hasta miles de millones de dólares. Y esto como que no se vale, porque México también está entre el primer lugar mundial, si no es que anda en el segundo lugar, primer lugar o segundo mundial en inequidad, en desigualdad. ¿Qué significa? Que muy pocos tienen mucho, demasiado, una cosa así enfermiza de dinero, un mundo de dinero impresionante, y millones carecen de lo indispensable. Y muchos millones y millones de trabajadores que trabajan 8, 9 y hasta 10 horas del que salen de casa hasta que regresan, acumulando pues el tiempo de los 8 oficiales de trabajo, más lo que llevan en trasladarse en los camiones, en el vivebús o donde sea, se llevan 9 o 10 horas y luego reciben unos salarios muy raquíticos y terminan con unas pensiones muy raquíticas. Si no, cualquiera pregúntele a que tenga su pensión del Seguro Social principalmente, o alguno del ISSSTE, pero del Seguro Social principalmente, que fueron obreros, que fueron albañiles, que trabajaron en un taller, en una fábrica, que aquí, que allá, tienen salarios de pensión de 2, 3 mil, 4 mil para el mes completo. Entonces, esa pobreza es la que ha hecho que la sociedad
las familias se vuelquen a buscar el sustento, la señora, el señor, cuando es matrimonio, si no sola la señora, a veces el jovencito, la jovencita deja la escuela, por eso dejan los bachilleratos, lo decía el lunes pasado, el 49, el 40 y tantos desertan porque o comen o estudian, entonces se van a trabajar a la maquiladora y se van a trabajar en empleos que son a veces muy rutinarios, los ve uno. Yo no he estado en una cosa así, va a ser terrible, a veces estar haciendo día con día lo mismo y lo mismo y lo mismo, es algo muy enajenante, es algo así como dicen, para volverte loco, y luego para las prestaciones que reciben, y al final de cuentas, pues recibe el vale, y otro vale, y otro vale, y otro vale, nada más que el sueldo base es muy bajo, y cuando se van sobre el sueldo base, cuando se retira o cuando lo corren o cuando ya lo liquidan, se van sobre el sueldo base, entonces su liquidación va a ser de 20,000 o de 15,000 o de 30,000 o de 12,000 o de 50,000, pero que muy pronto se va, que a lo mejor sirvió nada más para mejorar la casa o para comprar un carrito modesto, pero muy pronto esa pensión se fue, una pensión que les duró para incrementarla mucho tiempo. Finalmente quiero poder decir que el bullying no lo pueden atender los maestros como quisieran, como antes se hacía, porque están muy limitados, porque hay una campaña de desprestigio que los tiene muy en cortitos. O sea, los maestros en un momento están vigilados porque todo el mundo se entera de todo. Muchos maestros están pendientes, los niños, los 40, 50 alumnos en grupos saturados de 40, 50 niños, están pendientes de lo que hace o no hace el maestro o la maestra, y están pendientes las autoridades, y ahorita ya hay otras instituciones, va a haber otras políticas para evitar lo del bullying, pero el maestro ya no puede en un momento dado meterse a separar a esos jovencitos que están golpeando a alguien, porque lo van a tomar lo van a retratar, le van a meter en un video y lo van a lo mejor a acusar de que él se metió a golpear a los demás. O sea, el maestro en un momento dado está contra la pared, y el maestro es el elemento fundamental para que una sociedad se transforme. La educación es la instancia fundamental para que México se transforme. Vamos apoyando las políticas y vamos apoyando a los maestros, eso es lo fundamental, y vamos apoyando a la familia para que apoyen a sus propios hijos y los eviten que caigan en ese estado de violencia que no tiene razón de ser. Vamos apoyando las políticas públicas para los hogares. Muy buenas tardes y pasen muy buen día y muy buena semana. Que sean felices. Esto fue Desde la Sociedad, un espacio donde convergen sociedad y gobierno, con las noticias al día de Héctor Bernal, la opinión editorial de Marco Antonio Guevara y la conducción de